7 de la mañana con 21 minutos. Estamos ya en la segunda parte de esta entrevista y vamos a dedicarla a hablar de un tema completamente diferente que el que abordábamos en la primera parte. Vamos a hablar sobre el movimiento independiente de ciudadanos no partidarios de El Salvador que se anunció hace algunos días. Nos acompaña en el estudio Jaime Ramírez Ortega y Roxana Canizales. Ellos son miembros de este movimiento independiente de ciudadanos. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, estimada Wendy, por la invitación y un saludo muy cordial a cada uno de los amigos que nos ven en los diferentes puntos de El Salvador. Es una tremenda bendición estar aquí contigo y en este programa tan importante para El Salvador. Gracias, Roxana. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, que nos acompaña, y es un placer estar acá. A ver, me gustaría entrar por lo básico, pero considero que es importante. ¿Cómo y cuándo surge y por qué la necesidad de este movimiento de ciudadanos no partidarios? Bueno, si tú te has dado cuenta, en El Salvador hemos cambiado, digamos, el pensamiento de cómo se eligen a las autoridades, en el sentido que los ciudadanos antes estaban más vinculados a una ideología y en base a una ideología ellos votaban. Cuando el señor presidente de la República entra en el contexto político para poder competir hacia la presidencia, rompió completamente ese esquema. Ya las personas no se enfocaron tanto en una ideología, no se enfocaron tanto en colores, en eslogan de partidos políticos, sino que se enfocaron básicamente en lo que se ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, administrar los recursos públicos de manera transparente, eliminar el tema de la corrupción, administrar de mejor manera los recursos, distribuirlos de manera equitativa en las necesidades más básicas del país. Entonces, en base a ese contexto, pues hemos encontrado que hoy ya en el poder, la presidencia, hemos visto que los partidos políticos que deberían de jugar el rol de ser una oposición firme, una oposición no para debilitar a la presidencia, no para ponerle obstáculos a la presidencia, sino una oposición para hacer un sistema de frenos y contrapesos justamente en aquellas decisiones desproporcionadas que se puedan tomar desde el gobierno. Ante esa debilidad que se ha podido notar de los partidos que deberían de hacer oposición, una oposición bien genuflexa sobre temas de interés nacional, es ahí donde surge justamente el movimiento no partidario independiente para poder incidir en las políticas públicas en virtud de que, como se ha debilitado esta posición de los partidos, son los ciudadanos los que deben de tomar el rol de poder incidir y hacer oposición a aquellos temas que efectivamente no le están beneficiando a la población, pero no una oposición en el sentido de que nos vamos a oponer a esto, a todo lo bueno que está haciendo, no, porque la gente tiene malinterpretar esto, no, una oposición para no darle el poder absoluto a una sola persona o un solo grupo, porque esto es peligroso y atenta, por supuesto, con la democracia. Más adelante vamos a ahondar en ese punto porque creo que es importante precisamente para la democracia tener una posición un tanto más férrea y sobre qué temas también, ¿no? Roxana, ustedes dicen no tener una ideología, pero ¿en qué creen ustedes? ¿Qué defienden? Pues defendemos los derechos y obligaciones de las personas. De igual forma, también lo que necesitamos es ser portavoces de los ciudadanos, porque muchas veces las personas se ven limitadas a poder expresar. Todas las personas ya están cansadas de tanta corrupción, de no haber transparencia en todo el desenvolvimiento de los funcionarios públicos, ¿verdad? A ver, sobre ese rol que ustedes van a jugar de sentar postura, como ya lo decían al inicio, sobre cuál es la posición que van a tener, por ejemplo, frente al gobierno. Estamos viendo, de acuerdo a algunos analistas, estamos viendo a varios partidos políticos, a diferentes sectores que antes tenían una posición más protagónica, ahora, digamos, tienen un comportamiento un tanto, dicen algunos, pasivo frente a algunos elementos o algunas cuestiones que están sucediendo que deberían de tener, digamos, una posición mayor. Por ejemplo, el tema de la migración y la vulneración a los derechos de los migrantes y sus familias. Sí, de hecho, déjame decirte que en el porcentaje de mujeres que son deportadas, juega un papel muy importante de las personas que vienen a raíz de todas estas necesidades que atrae al gobierno y por el cual el desenvolvimiento de los partidos no es el más adecuado, ¿verdad? A ver,
A juzgar por los resultados de las elecciones presidenciales pasadas y, digamos, el mensaje contundente que la ciudadanía les envió a los principales partidos históricos, y de acuerdo a algunas encuestas donde un partido como Nuevas Ideas, que es un partido relativamente nuevo, vinculado directamente al presidente Nayib Bukele, ¿creen ustedes que van a tener oportunidad? Es decir, ¿la gente va a confiar en nuevos movimientos cuando de alguna forma le está endosando su confianza a un partido político nuevo? Bueno, interesante. De acuerdo a la última encuesta que sacó la prensa gráfica recientemente, pudimos notar que digamos, como el apoyo que tenía Gana cuando inició como partido en el gobierno, cuando toma la posesión, era, digamos, como la primera fuerza. Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que ese endoso, ese apoyo que tenía Gana, le fue transferido básicamente a Nuevas Ideas con un 32%. Luego vemos a un Arena en un segundo puesto con un 9.5% aproximadamente, un FMLN con 5.3%, y luego en cuarto lugar vemos a Gana. Significa que ahí hay un fenómeno, que el presidente es el que representa el pensamiento de Nuevas Ideas y por lo tanto la gente viene y le endosa esa parte. Pero lo que no están viendo o no se está analizando los demás partidos políticos es que justamente dentro de esa misma encuesta dice que hay un 44.3% de los salvadoreños que no se identifican con ningún partido político. Eso significa que esos son los ciudadanos que básicamente este movimiento puede aglutinar y representar sus intereses, porque tanto derecho tienen aquellos que eligen como aquellos que no van y eligen. Por lo tanto, ese 44.3% tiene derecho a elegir y a ser elegidos de conformidad a la Constitución. Es ahí donde el movimiento ciudadano no partidario puede tener un nivel de incidencia. En la actualidad nosotros no hemos surgido para poder incidir electoralmente. No es ese el objetivo del movimiento. El objetivo del movimiento es sentar posturas sobre aquellos temas de interés nacional donde justamente la oposición se ha debilitado. Pero no descartan en futuro convertirse en partido político. No, ¿sí? Partido político no. Lo aclaro contundentemente. No es nuestra intención convertirnos en partido político porque la Constitución y una de las últimas resoluciones de la Sala te permite que los ciudadanos puedan optar a ser candidatos independientes. Aunque el diputado independiente Leonardo Bonilla en el día del lanzamiento de este movimiento dijo que sí, que no descartaba que en un futuro se pudiese convertir en partido político. Tal vez no en partido político, sino incidir electoralmente, que son dos cosas bien diferentes. Ahora, podés incidir desde un movimiento o podés incidir desde un partido político. Ahora, entendemos y tenemos claro que el único medio para optar a la presidencia, por decir algo, es a través de los partidos políticos. En este caso, para poder optar a diputaciones, no necesitas un partido político porque lo puedes hacer desde la plataforma de diputado no partidario. Y esa es una opción que te da la Constitución de conformidad a la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese sentido, puedes incidir tanto como un partido político o como un movimiento en aquellos temas de interés nacional que le aquejan a todos los salvadoreños. Bien, tengo que hacer una pausa y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que usted participe, haga sus preguntas y comentarios sobre el tema que abordamos esta mañana, el nacimiento de este movimiento independiente de ciudadanos no partidarios. Estamos en Twitter, República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en la cuenta de Facebook como República TV 33. Regresamos en breve. De la mañana con 34 minutos. En la última encuesta de la Sid Gallup dice que el 45% de los salvadoreños, de los ciudadanos, no creen en los partidos políticos. Y es precisamente, entiendo que de acuerdo a esto, pues la necesidad de que nazca un movimiento de ciudadanos independientes no partidarios. Jaime,
¿Con qué recursos cuentan ustedes? ¿Cómo se financian? Bueno, muchas gracias. La pregunta es muy atinada. Recientemente, como estamos iniciando este proyecto, no tenemos recursos, no tenemos oficina, no tenemos un lugar propio donde podernos reunir. ¿Y cómo van a operar entonces? Operamos de la siguiente manera. Primero, tenemos un gran deseo férreo de querer incidir en el país. Eso creo que vale más que el dinero. Lo segundo, tenemos poder de convocatoria y tenemos poder para reunirnos en cualquier rincón. Incluso hoy tenemos el Parque Cucatlán para podernos reunir si fuese posible. De manera que estamos iniciando como inicia cualquier movimiento, sin recursos, no tenemos financistas. Es decir, ¿no tienen el apoyo ustedes de nadie? No tenemos el apoyo absoluto. Ni siquiera moral, pero moral sí. No, bueno, moral sí, bueno, de mi familia, de la familia de ella, de aquellos ciudadanos que nos ven y que nos apoyan. Yo creo que ese es el apoyo que necesitamos, ¿no? El apoyo del pueblo, el apoyo de aquel que no se siente representado. Eso creo que vale más que el dinero. Aparte del diputado Leonardo Bonilla, ¿tienen algún otro apoyo de alguna figura, digamos, similar o algún Bueno, actor sí, importante? forma parte de este movimiento Oscar Campos, yo creo que tú lo conoces. Oscar Campos, una persona de mucha trayectoria en El Salvador que ha estado vinculado a los diferentes movimientos de la sociedad civil, y es justamente que este proyecto nace de la sociedad civil para ayudar justamente a la sociedad civil, para que aquellos que no tienen voz, nosotros podamos alzar esa voz en aquellos temas que pueden estar se llevando de manera desproporcionada, y no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial. Tú te das cuenta hoy en día cómo los hospitales necesitan recursos en la actualidad, pero contrario a ello vemos una Asamblea Legislativa que se quiere aumentar $4 millones para el año que viene en el presupuesto, igual la Corte Suprema de Justicia. Entonces esas son las cosas que no se pueden seguir dando en El Salvador, sobre todo cuando hay muchas necesidades, y son esos temas justamente los que nosotros vamos a señalar con mucha vehemencia. A ver, sentar postura sobre diferentes temas clave en el país. Considero importante, Roxana, conocer su valoración sobre algunos aspectos de coyuntura que hemos estado viendo en los últimos días. Por ejemplo, la instalación de una comisión contra la impunidad, una CICIES, esta carta de intención que se firmó ya el gobierno con la Organización de Estados Americanos, mediante un decreto ejecutivo, es decir, que no va a pasar por la Asamblea Legislativa. Veíamos también declaraciones del fiscal cuando recién se anuncia esta comisión que dice no tengo conocimiento sobre ello. ¿Cómo ven ustedes este tema? Pues este tema sí lo apoyamos. Obviamente estamos y somos la voz del pueblo, ¿verdad? La gente que ya está cansada de la corrupción desea propuestas claras, transparencia, sobre todo en el actuar, ¿verdad? Entonces, con respecto a la CICIES, sí estamos de acuerdo. No en ningún momento estamos diciendo no. Es necesario, es urgente en nuestro país. El problema que quizás podríamos verificar es de que qué tan factible sería que no pase por una institucionalización como por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, tendremos todavía que ver ciertos aspectos que tienen que mostrar o qué puntos llegarían a tocar, ¿verdad? ¿Qué elementos a su juicio debería tener una comisión como tal, y cuál es el análisis que hace Jaime sobre lo que se ha presentado por parte del gobierno? Bien, yo creo que la intención del señor presidente y del señor vicepresidente de la República de querer incidir en el combate a la corrupción creo que es loable. Creo que no se había visto una intención tan firme de querer combatir la corrupción. Pero para poder combatir la corrupción, quisiera tomar las palabras de Lee Kuan Yew, que creo que tú has tenido la oportunidad de leer de él, que fue presidente por mucho tiempo en Singapur. Dijo él, si querés verdaderamente combatir la corrupción, tenés que estar listo para meter preso a tus familiares y a tus amigos. Interesante esa palabra, la retomo. Él creó una oficina que se llama CPIO, que es la Oficina de Investigación contra la Corrupción en Singapur. Lo primero que hizo fue aumentar los salarios de los empleados públicos. Segundo, lo comenzó a rotar. Tercero, tenía tantos poderes que podía detener inmediatamente a cualquier persona que ellos consideraran que estaba cometiendo actos de corrupción. Pero lo cuarto, y lo que me parece más interesante, es que era tan independiente que podía investigar aquellos casos que la misma Fiscalía de Singapur no lo hacía, y era tan autónoma que podía investigar hasta el mismo presidente de la República en ese momento. Entonces, si creamos una CICIES con esas dos características, tan fuerte como para investigar aquellos casos que la Fiscalía en El Salvador no puede investigar,
o tan autónoma como para investigar al mismo presidente, creo que estaríamos creando un instrumento que verdaderamente combata la corrupción. No solamente la corrupción pasada, sino los que detentan el poder. Pero para eso necesitas crear un organismo independiente. Número 2, que las personas que le integren no tengan nada que ver con el gobierno, sino que provengan de la sociedad civil, que no hayan tenido pasado político y que no hayan estado vinculados a actos turbulentos de corrupción en El Salvador. O sea, académicos, personas morales que sean capaces de poder dirigir esta institución. Y segundo, para que tenga la fuerza suficiente, consecuentemente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entiendo que ese ha sido como una de las trabas que ha tenido este proyecto. Por lo que dice entonces, podemos pensar que esta comisión, tal cual ha sido anunciada y de lo que conocemos actualmente sobre las ICIES, no tiene la suficiente fuerza para investigar casos de corrupción. Es que lo que sucede es que en El Salvador en estos momentos no hay una instauración per se de una CICIES en estos momentos. Lo que hay es una carta de entendimiento donde el presidente firmó con la OEA la intención de crear una CICIES, y siempre el artículo 1.11 de esa carta de entendimiento dice que la van a proyectar o crear dentro de 3 meses, y que para poderla crear, dicen ellos, que deben de seguir el procedimiento de las leyes internas de la República de El Salvador. Esto significa que tiene que pasar entonces por la Asamblea Legislativa. Es lo que interpreto de lo que está esa carta. ¿Por qué? Porque también el artículo 131 de la Constitución, numeral 7, te dice que todos los acuerdos o convenios firmados por El Salvador tienen que ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Entonces, un funcionario está sujeto a lo que dice la Constitución y no lo que no dice la Constitución. El principio el artículo 8 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse lo que ella no prohíbe, eso es para los ciudadanos como tú, como yo, pero no para un funcionario público. El artículo 235 de la Constitución ya te establece que los funcionarios están sujetos a la Constitución y atenderse al tenor literal de ella. Eso es lo que dice la Constitución, y es ese el rango de acción que tiene un funcionario, no más de eso. Bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría saber su postura sobre otros temas. Por ejemplo, la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, una elección que sigue estancada en la Asamblea Legislativa porque los diputados no han logrado ponerse de acuerdo, y también las reformas electorales, reformas al Código Electoral que se están discutiendo actualmente en la Asamblea. Regresamos, no nos cambie. De la mañana con 44 minutos. En el estudio nos acompañan miembros del Movimiento Independiente de Ciudadanos No Partidarios, lanzado recientemente, y estamos dedicando esta entrevista para poder conocer un poco más acerca de este movimiento. Yo les preguntaba al inicio en qué aspectos creen ustedes, qué defienden, cómo se financian, y ya nos comentaban un poco cómo nace este movimiento. Pero también considero importante, Jaime, ustedes lo han dicho en la primera parte de esa entrevista, vamos a sentar posturas sobre aquellos temas clave y prioritarios para el país. La elección, por ejemplo, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que está en proceso, se suponía que se tenía que elegir esta semana para que ya el 22 de septiembre llegase el nuevo procurador, después de una gestión de la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara bastante cuestionada. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esta elección, pero sobre todo las declaraciones que ha dado el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sobre el perfil, de acuerdo a lo que él dice, que debe tener un procurador para la defensa de los derechos humanos, y la posición que debería tener sobre ciertos temas que de alguna forma y a juicio de otros sectores van en contra de los mismos derechos humanos? Bien, yo creo que tal vez hay que aclarar una cosa que creo que es importante. Primero es la manera en que se está tratando de elegir a un procurador. Creo que los partidos políticos no han entendido que
es el pueblo donde debe de residir el poder, y el clamor del pueblo es que se elija a alguien que efectivamente luche por los derechos humanos. Pero en la actualidad, cómo está configurado el actual sistema jurídico de El Salvador, por ejemplo, ahí están detallados todos los derechos y deberes que tienen los salvadoreños. En sí, el artículo 3 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley. De manera que el derecho lo que busca es regular acciones de personas y no de orientaciones, no de pensamientos de que yo tengo más derecho por ser mujer, por ejemplo, o un hombre debe tener más derecho por ser hombre, o un niño debe tener más derecho por ser niño. No, la Constitución es clara y dice: todas las personas son iguales ante la ley. Es en ese sentido que el futuro procurador para la defensa de los derechos humanos tiene que enfocar y encauzar su pensamiento de cómo administrar este tema de derechos humanos en El Salvador. Y no solamente porque una persona está presa, digamos, ya no tiene derechos. No, es que perdió sus derechos políticos y civiles, pero los demás derechos están intactos. El derecho a la vida, el derecho al acceso a una salud, el derecho que tiene para visitar de que lo visiten sus seres queridos. Ese es un derecho que no se lo puedes quitar porque es inalienable, es inherente a la persona. El maestro León Dewitt nos hablaba sobre los derechos naturales, que son anteriores al derecho positivo, como la justicia, la recta razón, el recto proceder, que son elementos fundamentales de un Estado de Derecho, y que también el maestro Eduardo Couture nos habla mucho de eso y nos dice: cuando haya conflicto entre el derecho y la justicia, sigue antes la justicia que el derecho. Entonces, si logramos poner a un procurador para la defensa de los derechos humanos, se tiene que ceñir al tenor literal de lo que dice la Constitución y velar por los derechos humanos de todos aquellos que se les están siendo vulnerados en alguna medida, no solo por el Estado, sino por ciertas organizaciones o instituciones estatales. Y es esto donde debe tener el enfoque de la elección de los diputados en El Salvador. ¿Cómo han visto este proceso de elección del procurador, Roxana? Pues el proceso se está viendo un poco turbulento. El problema es de que tienen que sentar postura todas las partes y verificar los perfiles. Y de hecho, en base a los perfiles tendrían que verificar y elegir al candidato más óptimo para poder desempeñar ese papel. A ver, en otros temas también, porque el tiempo se nos va rapidísimo, me gustaría conocer cuál es su posición sobre estas reformas al Código Electoral que se están discutiendo actualmente de cara a las elecciones municipales y legislativas de 2021 en varios sentidos. Hay unas que destacan más que otras, como por ejemplo el voto en el exterior, crear este departamento 15, tal y como lo están solicitando los salvadoreños que residen fuera del país, además de la despartidización de las juntas receptoras de votos, es decir, que quienes integren estas juntas receptoras de votos sean 3 personas y sean ciudadanos que no tengan ninguna vinculación con algún partido político. Y esta propuesta de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral de suspender del padrón por los últimos 3 años, de acuerdo a los 3 años que no han podido votar. Las últimas 3 votaciones, así es, que no han podido hacer en las elecciones. Ejercer su sufragio. ¿Cómo analizan ustedes estos aspectos de esta reforma? En primer lugar, creo que es importante que el espectro democrático de El Salvador se vaya ampliando cada día más. Darle la oportunidad a los hermanos lejanos, ciudadanos cercanos, porque son muy cercanos a El Salvador, que voten, debería ser un acceso natural que ellos deberían de tener. No entiendo por qué a través del tiempo se les ha venido negando esa oportunidad. Recordémonos que el 16.3 del Producto Interno Bruto de El Salvador lo envían los hermanos cercanos. Es la fuerza de los trabajadores allá en los Estados Unidos. Es la sangre, es el sudor de ellos que hace que se sostenga 1/3 de la economía de El Salvador. Por lo tanto, se tienen que formular todos los esfuerzos para que esos hermanos cercanos se vean representados en El Salvador, porque son parte del país y son también ciudadanos salvadoreños. En ese sentido es importante discutir una reforma a la luz de esos 2 principios. Ahora, con respecto de hacer que las juntas receptoras de votos sean llevadas por ciudadanos y personas
que no tengan vínculo partidario, creo que eso sería un gran avance para la democracia del país, porque sería más objetivo el tema de los conteos de votos y no esa repartición histórica que se dan los partidos políticos cuando cierran las juntas receptoras de votos y luego hacen el escrutinio final en los hoteles. Eso es lo que al final queda como una duda. No sé si tú te recuerdas en la última elección de diputados. En la lista aparecían unos diputados que eran muy desconocidos de acuerdo a cómo estaba escrutando los votos el Tribunal Supremo Electoral. Pero de ahí hubo un apagón, ya no se supo nada y dio vuelta el asunto. Aquellos que estaban abajo aparecieron arriba. Entonces esas son las cosas que quedan en la mente de los salvadoreños y dicen, bueno, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? De manera que si le damos más poder a los ciudadanos para que ellos intervengan en los procesos electorales como esto, creo que vendría a democratizar más el tema electoral en El Salvador. Claro, eso pasa ahora, por una capacitación adecuada por supuesto, también, porque hay que recordar lo que sucedió en las elecciones pasadas con un porcentaje de la Junta Receptora de Votos de ciudadanos, ¿no? Por supuesto, y creo que eso va a ser importante, y es aquí donde tiene que invertir muchos millones el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con respecto de sacar del padrón a los ciudadanos que no han votado en las últimas 3 elecciones, es como decirle a un ciudadano, te quito la ciudadanía si te vas para otro país. Es el equivalente a eso. ¿Por qué? Porque el derecho de votar, lo establece el artículo 72 de la Constitución de la República, es un derecho que tiene el ciudadano de ir a ejercer el sufragio, pero tanto derecho tiene de ejercer el sufragio como tanto derecho tiene de abstenerse, de no votar. Por eso la ley electoral establece que hay votos válidos, votos nulos y también hay votos de abstención. Esto significa que es un derecho que tiene el ciudadano de abstenerse. Que hay países que están utilizando ese mecanismo, Jaime. Sí, pero la Constitución en estos momentos establece cuál es el derecho a los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que hay ciudadanos que no se sienten representados por ningún partido político porque no ven ninguna opción en ellos de poder incidir, sobre todo porque el pensamiento de los partidos políticos ha sido eminentemente patrimonialista, es decir, que los partidos políticos creen que los bienes del Estado le pertenecen a ellos y ellos se abrogan el derecho de decidir a quién ponen y a quién quitan, y eso es lo que es preocupante. Por eso creo que esos ciudadanos que no se sienten representados, pues aquí está el movimiento de ciudadanos no partidarios para poder hacer consensos con las diferentes fuerzas del Salvador, y aquí pueden caber todas las personas siempre y cuando no tengan un pasado político turbulento ni un pasado político lleno de corrupción. Ok, perfecto. Con esto finalizamos. Les agradezco mucho, Roxana. A la orden. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado. Estaremos pendientes del trabajo de este movimiento. Muchísimas gracias por tu invitación y que Dios bendiga esta patria y que sigamos incidiendo y haciendo patria desde nuestra trinchera. Perfecto. Con esto cerramos. Les espero el próximo lunes. Fuerte abrazo. Buenos días.